בהצלחה, שבוע טוב ומבורך. בעזרת השם נסכים ונצליח. טוב, vamos a tocar un par de temas en estos 20 minutos breves que tenemos, בעזרת השם, y vamos a tocar algo con respecto a Eliezer. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Qué podemos aprender de Eliezer? Porque fue muy inteligente. Eliezer sabemos todos que fue el sirviente de Abraham vino y lo manda a buscar una mujer para Isaac y tiene éxito. Increíble, tiene éxito. Va a una misión muy difícil porque encontrar a la mujer adecuada y la mujer que sea que vaya a reinar, vamos a llamar, en lo espiritual hablando, con Itzhak vino, ser la matriarca, la mujer, la esposa del segundo patriarca de Am Israel. No es nada fácil. Y aparte de todo, Abraham le encomendó, le ordenó, le dijo que buscara una mujer de su país, de su ciudad, de su casa, de su familia. ¿Por qué? Porque tenían buenas cualidades. Total que era una misión muy, muy difícil para Eliezer. Sin embargo, vemos que Eliezer va y cumple con esa misión a rajatabla. De hecho, tiene éxito a la primera. A la primera tiene éxito. Y hay una pregunta muy importante que nos deberíamos de hacer, porque al fin y al cabo, Eliezer era un sirviente, muy inteligente, como dije al principio, ahora vamos a explicar por qué fue muy inteligente. Y comparativamente con un patriarca, se supone que el patriarca tiene mucho más nivel. No hay She'elá Bichlal, aquí no hay ninguna pregunta en esto. Todos admitimos y todos damos por sentado que un patriarca tiene mucho más nivel que el sirviente de Abraham Avinu. Es verdad que Eliezer llegó a cotas muy elevadas, hasta el punto que dice el Jajamim que tenía un parecido físico con Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque él estaba todo el tiempo pegado a Abraham Avinu. Y así es como se consigue ser alguien también grande, solamente con estar en presencia de grandes tzaddikim, como vimos también en quién, Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun fue el siguiente dirigente de Moshe, cuando Moshe Rabbeinu tenía en mente y quería y deseaba que fueran sus hijos los que lo sucedieran a él. Sin embargo, Hashem le dijo, no, quien te va a suceder es Yehoshua bin Nun. ¿Por qué? Porque Yehoshua bin Nun ha estado contigo desde su juventud, pegado a ti, absorbiendo tu Torah, absorbiendo tu Kedushá y se le ha pegado a él. Vemos la importancia que hay cuando una persona se apega a los tzaddikim, pero no ya a las personas. Ahora, si nos da tiempo, veremos que hasta los animales cuando se apegan a tzaddikim, absorben la forma de ellos de conducirse y también se conducen betzilkut. O, como vimos en el tiempo de Dora Mabul, en el tiempo de Noah, también hasta la tierra misma, no ya solo a los humanos y animales, sino la propia tierra se corrompió por la influencia del humano, de las cosas malas que había en aquel entonces. Vemos que esto no es blanco o negro o ABC, hay matices y hay muchas cosas que dependen para que las cosas o bien sean de braja o bien todo lo contrario. Pero a lo que yo les dije al principio, sobre que es lógico que un patriarca como Abraham, Isaac o Jacob tuviera más nivel que un sirviente como Eliezer, hay una pregunta muy interesante que podemos hacer o que vamos a hacer, y es a través de una pequeña historia muy corta que os voy a contar. Y es la siguiente. Había un bajur, un muchacho de Yeshiva que aún no se había casado, estaba pasando el tiempo. Fue a casa de su Rav y le dijo, Jajam, de aquí no me muevo hasta que usted no me dé una braja y me asegure que voy a encontrar un shidduch, una novia para casarme. De aquí no salgo, de la habitación esta no salgo.
¿Saben qué le contesta al Jajam? Le dice, mira, mi rey, te voy a contar algo, te voy a decir algo, te voy a preguntar algo. Nosotros no somos quienes para juzgar a los Abot HaKadoshim, a los patriarcas. Pero si te fijas bien, hay algo muy curioso que ocurrió en la historia. Dos fueron a buscar Shidduch, que nos cuenta la Torá, a buscar una novia. Uno fue Eliezer, que es el sirviente de Abraham, que fue a buscar una novia para Isaac. Y dos fue Jacob. Jacob, su papá y su mamá, lo mandan para para que se case a casa de su tío Labán. Y sin embargo, hay una gran diferencia en cómo encontraron Shidduch cada uno. Eliezer encuentra a la primera, sin obstáculos prácticamente. Llega, pide las señales, ve a la primera, porque estaba eso lleno de muchachas que habían ido al abrevadero para coger agua del río o del pozo, de donde sea. Inmediatamente da con la muchacha. Hay una señal de los shamáis que el agua sube hacia ella cuando ella va a coger el agua para ella misma. Y él se fija en que esa muchacha, pero también hay que tener suerte, o más que suerte, siata dishmaya, de que te fijes exactamente en el momento en que esa muchacha está cogiendo agua. Que no estés mirando para otro lado, te estés rascando y no te das cuenta en ese momento, no tienes la mirada fija en el pozo a cada muchacha y muchacha, porque había montones de ellas, muchísimas. Sin embargo, había una Seanta de Ishmael, una ayuda especial, celestial, especial, que se dio cuenta la primera de que a esa muchacha había algo anormal en ella y dice, esta es a quien tengo que acudir. Y efectivamente acude a ella y se cumplen las señales que él pidió a Hashem y se le facilita todo muy rápidamente. Y vemos en la misma parasha de esta semana de Hayesara que consigue llevársela consigo y casarla con Itzhak Avinu al final de la parasha. Todo fue chic-chac, rapidísimo, sin inconvenientes, sin trabas, sin dificultades. Todo. Ahora vámonos a Jacob Avinu, un patriarca de Israel, uno de los más importantes, uno de los más importantes. Y él cuando va a buscar a esa muchacha que lo manda su papá y su mamá y está con una mitzvah de Kibbutz Abaem, Shaliach mitzvah. Le roban por el camino su sobrino Elifaz, le roba todos los presentes. Eliezer llevó presentes, 10 camellos llenos de todo lo bueno, de comida, de bebida, de joyas, de alhajas, de regalos, como dice la Torá, que le dio regalos a todos, no solamente a Rivka, sino a la familia. Jacob, todos se lo robaron por el camino. Ya empezó con el pie izquierdo, como aquel que dice. Luego llega allí y se topa con quién, con el Labán Aramí, el Ramay, Aramí de Ramay, el falso, el hipócrita de Labán, que primeramente tiene que trabajar 7 años por la mujer que se enamora de ella, Rahel. 7 años tiene que trabajar, no la consigue al instante como aquí vemos con Jacob, con Isaac, con Eliezer. 7 años. Después de 7 años, cuando va a casarse con ella, la engañan. ¿Le dan a quién? Le dan a Lea. Y otra vez tiene que comprometerse otros 7 años más para poder tener y casarse con quién? Con Rahel. Entonces se casan, pero tiene que volver a trabajar por ella 7 años más. Ribono shel olam. Y todo en una constante falsedad, mentiras, todo el tiempo engañándolo. Bien, el suegro Labán, hasta que al final consigue su propósito y se casa con Rahel también, Baruch Hashem, y ya. Pero le cuenta a este Hama, a este muchacho, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué una cosa hacía Eliezer y una cosa hacía Jacob? La respuesta le dijo, es muy sencilla, y aquí te voy a responder, y esta es una respuesta para todos nosotros, Kahal Kadosh. Le dijo, mira, Eliezer, cuando fue a buscar una novia o una muchacha para Isaac, él
No se basó en nada ni en nadie. Él solamente miró a Hashem. No había un plan premeditado. No iba con una carretilla leída, con algo ya escrito. No había un guión escrito. Él cuando llega ahí dice Hashem, mi amo me ha dicho que de aquí no se me ocurre coger a esta mujer. A su hijo no se me ocurre dejarlo aquí si es que no encuentro una mujer. Estoy perdido, yo no tengo nada, no tengo a nadie, no conozco. ¿A quién voy a cogerme para ella? Hashem, solo depende de ti. Eliezer no tenía ningún plan. Eliezer se encomendó a Hashem 100%. 100%. Jacob vino, venía con un plan premeditado. Es verdad que era un patriarca, es verdad que era grande y es verdad que no podemos juzgar. Y es verdad que no vamos a decir, uy, Abraham era inferior. Hasbe shalom. Pero es verdad que Jacob vino, perdón, que Jacob vino. Venía con una idea de que había un dicho popular. Él y su hermano eran dos hijos varones de Rivka. Rivka tenía un hermano llamado Labán que tenía dos hijas, la mayor y la menor. Y era el dicho popular que el hijo mayor de Rivka era destinado para la hija mayor de su hermano Labán y el hijo menor, que era Jacob de Rivka, iba a ser destinado para la hija menor de Labán, que era Rahel. Quiere decir que Jacob ya tenía en su mente que Rahel iba a ser para ella. No es que no hiciera Tfilah a Hashem, pero ya él iba con una idea premeditada, con un plan hecho de que él iba a que esa se la iba a llevar él sí o sí. Oh, te dijo Jajam, la diferencia entre Jacob y Eliezer es que Eliezer fue sin ningún plan premeditado y todo su idea, toda su cabeza, todo su pensamiento fue basado en quién? En Akadosh Baruj Hu. Él se conectó con Hashem 100%. Akadosh Baruj Hu le acortó el camino, Akadosh Baruj Hu le acortó los problemas, Akadosh Baruj Hu le facilitó todo en el mismo día para que obtuviera a la mujer prometida por Hashem, adecuada e ideal para Isaac Abinu. No así Jacob, que incluso que era un patriarca, pero por cuanto que es verdad que dentro de su emuná en Akadosh Baruj Hu, de su bitajón en Akadosh Baruj Hu, había también ya una especie de plan premeditado y él tenía ya ese guión que llevaba consigo mismo, quiere decir que no había un 100% de conexión con Hashem, faltaba un tanto por ciento incluso que fuera mínimo. Oh, ahí Akadosh Baruj Hu le quiso enseñar a Jacob, no me hagas planes. Eres un tzaddik, eres un Av, uno de los patriarcas, pero no me hagas planes. Ninguno, ¿por qué? Porque el único plan que tiene que hacer es ponte en mis manos. Y eso es lo que le dijo este Jajam a su alumno. Tú y Hashem, tú ponte con Akadosh Baruj Hu, habla con él. Planea con él, dile que te ayude a él, no te pongas ni en mis manos ni en manos de nadie, no me pidas a mí ni a nadie, pídele a él directamente y te garantizo que también a Kadosh Baruj Hu te va a cortar todos los problemas, todos los caminos hasta llegar a quién, a esa mujer que está destinada para ti, Mina Shamayim, desde antes que tú nacieras. Vemos que Al Kadosh, que nos enseña la Torá, incluso a través de quién, de sirvientes como era Eliezer. Y yo les dije que era muy inteligente. Bien, ¿por qué era muy inteligente y por qué llegó a lo que llegó? Él sabía perfectamente que había una maldición para los hijos de Kenan. Y él era de allí, de ese pueblo, que iba a ser, los hijos de Kenan iban a ser esclavos de sus hermanos. Y él dijo, sí o sí voy a ser un esclavo. Porque no lo va a cambiar nadie esa maldición que hizo Noah. Él tenía una fe, una emuná. Jamás me vale ser sirviente de alguien súper grande, como era Abraham Avinu, a creerme que eso no se va a cumplir. Voy a vivir mi vida creyéndome que voy a ser una persona libre, cuando luego en verdad contra Hashem yo no voy a poder. Ni yo ni nadie puede. ¿Para qué luchar contra Kadosh Baruj Hu? Si al final se va a cumplir eso y voy a caer en manos de quién, vete a saber de quién. No es más
inteligente caer de primera en manos de alguien tzaddik, Hesed, bondadoso, maravilloso, bueno, creyente de Hashem, que tiene a Hashem de su lado, a caer en manos de Reshaim? De entrada cogió y se apegó a Abraham Avinu. Y aquí vemos el resultado de su apegamiento hasta el punto que dicen que no murió, no subió a los Shammai muerto, sino subió vivo. No murió. Es uno de los pocos que nos dicen nuestros sabios que no murió. Y dicen que él está de guardia en Me'arat al-Machpelah velando por las tumbas de Rachel, de Sarah y de Abraham. Ahí está él. Chica que no se ve. Por tanto, fue muy inteligente y él nos enseñó a nosotros a también, antes de acometer algo, pensar primero y luego dar ese paso y saber cuánto ganamos, cuánto perdemos y no autoengañarnos. Eso es algo que nos enseña Eliezer y fíjense al final cómo llega. Dice, "Zkan beto a Voy para Moshe allá. bechol asher lo". ¿Qué es a Moshe bechol asher lo? El que gobierna en todo lo que era de él. Aparentemente parece ser que él gobernaba en todo lo que era el mamón, el dinero de Abraham Avinu. Pero también vienen los Jajamim y nos dicen, Tortillita. Bejol Asher Lo, él gobernaba y dominaba en todo lo que era su vida, no el Yetzer Hara. Él no dejó al mal instinto que gobernara su vida. Y por eso llegó a lo que llegó el Eliezer, porque él gobernaba también sobre él mismo. Él era el que decidía y no le dio las riendas de su vida al Yetzer Hara, sino que la llevaba él y sabía cuándo caminar por aquí, cuándo caminar por ahí. Cuando esto era malo, no lo hacía. Cuando era bueno, sí lo hacía. No se dejaba llevar. Y eso es un limud, una enseñanza que nos enseña también ese sirviente de Leví. Por todo eso, se apegó ¿Que al no vale muy tzadik. caro? Se apegó a Abraham vino. Y así es como tiene que ser. Que Hashem Yitbaraj los bendiga, Berajá Betzlajá, y cierren los micros, por favor, cada vez que hablamos de Shir, porque si no se escucha todo lo que hay por ahí. Cuídense mucho, Berajá Betzlajá, y nos vemos mañana, Be'ezuta Borei, Baraja, a la misma hora, si ustedes también quieren. Buenos días.